libro en Almirante Brown. Hemos recorrido todos los stands que pudimos, a veces uno no puede tantos, ¿no? Pero hemos conocido, yo por lo menos, diferentes autores, y en este caso, bueno, hemos llegado a la autora con la que vamos a hablar ahora, ¿sí? Ella es Gabriela Lima Chaparro, la tenemos en línea, ¿sí? La vamos a ver ahí. Hola Gabriela, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Bien, y yo haciendo un poco, me cuesta a veces estar en este caso en la Feria del Libro Internacional en Brown y no llegar al autor a veces, ¿no? Porque digo, me encanta, este año yo comentaba al aire hace una semana atrás que me gustó mucho de esta Feria del Libro la diversidad que hay en los libros y los autores con esa temática de no solo contar una historia, sino que la historia sea lo real, lo actual de lo que pasa a diario, más que nada un chico, ¿no? Y tu trabajo realmente, y lo de la ilustración, por ejemplo, también en alguno de tus libros, me llamó eso la atención. Entonces dije, tengo que hablar con Gabriela al aire para que nos cuente un poco esto, ¿no? De plasmar en papel y con palabras lo que los chicos sienten y piensan, y también cambiarle un poco a veces las mentes, en el sentido de que en las casas uno hace una cosa, pero como los chicos son esponjas, creo, ¿no? Si tienen una lectura buena, también ellos a la casa pueden llevar ese tipo de lectura para modificar a veces la enseñanza en el hogar. Así que creo que eso es lo que también es parte del trabajo de esta escritora, ¿no? Que tenemos a Gabriela. Gabriela, buenos días. Buenos días, qué lindo esto que decís, porque, bueno, es así, de eso se trata, ¿no? De ofrecerles a las infancias oportunidades de lecturas diversas. De Sí. eso, de eso se trata lo que yo propongo, una lectura diversa para un lector diverso, para una lectora diversa. Sí, 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 pero vas más que nada a la crianza de chicos que uno dice, o sea, son chicos especiales, pero en realidad todos los chicos son especiales. Entonces uno desde la práctica, como quien diría, a veces se siente diferente, y no, todos somos diferentes. Y vos en esos libros plasmás, ¿no?, la realidad de cada uno de los chicos, también para que no existe esa diferencia. Totalmente, sí, se trata de eso. Yo creo que, tal como vos dijiste, todas las niñas y todos los niños son únicos, especiales, diferentes, por suerte. Nos vienen a enseñar mucho en relación a esto, y está en nosotras, las personas adultas, poder entender que esa diversidad nos enriquece. Sí, Mi propuesta tiene que ver con ampliar, no la cantidad de lectores, sino el tipo de lectores que llegan a mis libros, y que en esas infancias haya también infancias sordas. sí, Entonces, los libros proponen una lectura en español, en imágenes, en lengua de señas. No son libros para niñas y niños sordas y sordos, son no. libros para niñas y niños también sordas y sordos, ¿no? Mira, yo Eh, ayer, perdón, pero Gabriela, algo que me olvidé hoy de destacar con respecto a que estuve en el acto del Día de la Bandera y la promesa a la bandera que hicieron chicos y nenas y nenes de cuarto grado de diferentes escuelas en Brown. Algo que me olvidé de destacar es que, por ejemplo, al momento de cantar el himno nacional argentino, hubo una escuela con chicos con discapacidad, pero eran chicos que cantaron el himno con lenguajes de señas. Y yo digo, qué bueno hubiese sido que, más allá del canto en general de todos podamos hacer ese lenguaje de seña para también incorporar eso nuestro. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros somos ignorantes en eso. O sea, ¿por qué no aprender el lenguaje de señas nosotros, el ciudadano común, ¿no? Y hacer notar a veces, sin necesidad de hacer notar la diferencia, ¿no?, con otras personas que sí lo necesitan hacer. Totalmente. Bueno, yo muchas veces digo que hace falta más que el himno, ¿no? Y no es que yo no reconozca que realmente ha habido
mucho crecimiento en relación al reconocimiento. Bueno, de hecho, este año una ley federal que reconoce la lengua de señas argentina como lengua originaria de la comunidad sorda argentina. Pero digo, más allá de esto, es interesante pensar, alegrarnos por todos estos cambios positivos, pero pensar que la lengua de señas tiene que trascender una canción patria, Sí, estar en la canción patria, pero también estar en otros eventos, ¿no? Que obvio. no llegue para un momento de la canción, que Sí, no, por esté eso todo digo, el tiempo. en el todo el Claro, tiempo, o sea, porque si yo, por ejemplo, hoy sube al colectivo o veo a alguien que de golpe está pidiendo asistencia y lo hace con lenguaje de señas, ayer tomé conciencia y digo, pero soy un ignorante en eso. Pero ¿cuánto asumen en la realidad que son unos ignorantes? Dicen, no, yo soy un montón de cosas. No, no sabemos muchas cosas. Y en este caso yo me sentí, digo, uy, si tengo que hablar, o sea, mi hija es maestra jardinera y maestra especial, que la conociste vos el otro día con nosotros en la feria, pero digo, ella sabe el lenguaje de señas y lo aprendió por sus alumnos también, porque le llamó la atención eso también, la necesidad de saberlo, ¿no? Yo digo, ¿cuánto ignoramos en eso? Y tendríamos que muchísimo. tenerlo todos incorporados, así como que aprendemos a decir mamá y papá desde chiquito, aprender a decir también, o sea, el lenguaje de señas, porque hay muchas personas que lo necesitan conectarse con nosotros a través de esa manera. Sí, y probablemente esto que te decía al principio, ¿no? Nuestro mundo sería mucho más rico si nosotras mismas pudiéramos comunicarnos con personas que usan la lengua de señas. Es decir, a veces me parece que está bueno pensarlo como desde el otro lugar. Pues Sí, qué bien me haría a mí ponerme en contacto con otras personas que hablan una lengua distinta y con personas con las que convivimos a diario y que no imaginamos, digo, no tenemos que aprender una lengua para viajar a otra parte del mundo. es De este cierto. lado del mundo, al lado, un vecino, una persona conocida, usa la lengua de señas para comunicarse y yo podría enriquecer mi pequeño universo gracias a la comunicación con esa persona, ¿no? Sí, Pensarlo también desde la propia necesidad de lo diverso, de que nuestro mundo sea más rico. sí, Hay una lengua que nos hace falta y el cuerpo es la lengua de señas, sí. totalmente. Vos tenés, Hay, sí, perdón, Gabriela, vos tenés no, no, ahí no, en uno de tus libros, ¿no? El cuerpo en la lengua de señas, ¿no? Estamos viendo ahí en pantalla que Omar me está poniendo en la pantalla uno de esos libros, ¿no? Que vos tenés también. y ese libro lo publiqué en 2015 y este año lo reedité. Es un libro que cuenta qué pasa con este nuevo cuerpo cuando nos acercamos a una lengua tan distinta de las lenguas que en general estudiamos y conocemos, cómo nuestro cuerpo se resignifica y por qué. ¿Por qué pensar que hay un cuerpo que está muy vinculado a la gramática de una lengua? Pensar que la lengua es cuerpo, y de todo esto hablo de gramática, hablo de usos, hablo de la importancia de este nuevo cuerpo que se nos presenta y que hace falta descubrir y entender para hablar esta lengua que es maravillosa además, Sí, maravillosa. Yo tuve la suerte de aprenderla de muy joven, en la adolescencia, y de además aprenderla sin ningún prejuicio y te diría por propia necesidad. sí, sí, Necesidad de aprender algo diferente, que además es una lengua completa, digamos, sin suponer que iba a ser más sencillo que aprender ninguna otra lengua, porque no lo es, sí, para sí, nada, todo lo contrario, pero que es posible. Y me acercó a otras realidades, me acercó también a poder entender que en este caso, cuando hablamos de discapacidad, cuando nos referimos a las personas sordas y hablamos de discapacidad, hablamos de algo muy particular, porque estamos hablando de personas que lo que tienen de diferente en relación a nosotras es que hablan otra lengua sí, 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 sí. Hablan y que no otra escuchan lengua por que supuesto. nosotros ignoramos y que ahí te das cuenta y decís, hoy Dios, no puede ser. Y aparte, yo pienso, con el paso de los años también
cualquiera de nosotros que ahora podemos escuchar o oír, nos podemos quedar sordos. Entonces, no burlarse del que no te escucha o no burlarse del que te hace lenguas de seña a la hora de comunicarse, porque él o ella realmente saben mucho más de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y además, esto que vos decís de nuestra posibilidad, digamos, de en algún momento quedar sordas o sordos, en realidad, bueno, es diferente. No quiere decir que la lengua de señas no vaya a ser una herramienta útil, pero nosotras ya sabemos esta lengua que escuchamos desde que nacimos, Sí, digamos. sí, El español oral, pudimos acceder a la lengua escrita. Las personas sordas, que la que nacen ya nace, sordas, sí, no pueden adquirir de manera natural el sí, español con solo escucharlo, que se lo reproduzcan, porque justamente su imposibilidad está en el oído. sí. Sin embargo, su cerebro está en condiciones óptimas de generar una lengua, de crear una lengua, que es esta lengua que habla la comunidad, las comunidades sordas, que hablan las comunidades sordas en el mundo, y que gracias a esa lengua, digamos, pueden acceder a todo un universo simbólico y además aprender, gracias a la enseñanza, a leer y a escribir el español, que es muy necesario para su vida cotidiana, Sí, seguro. ¿no? Gabriela, si vamos a la Gabriela de cuando nació y fue creciendo, ¿cómo era y qué la llevó a ser escritora y más que nada a la decisión bueno, de todo lo que tenés en tu currículum? O sea, porque sos Gabriela Lima Chaparro, pero sos licenciada en Ciencias Sociales, Humanidades, estudiaste un montón de cosas desde literatura, la parte sociológica, en la parte de socióloga, psicóloga social, o sea, un montón de cosas, pero ¿qué te llevó a esto que sos ahora? Bueno, la verdad es que muy bien no lo sé. Creo que lo que hice a lo largo de mi vida fue confiar en la vocación permanente que se va actualizando cada vez, ¿no? Yo creo que la vocación es eso, no es algo que nace una vez y para siempre. Sin embargo, una vecina de la infancia me recuerda que cuando yo era muy chica dije una vez que iba a ser maestra de educación especial, cosa que nunca hice, es decir, no estudié el profesorado de educación especial, pero bueno, de alguna manera el camino me fue llevando hacia ahí. Sí supe siempre que iba a ser docente. Eso sé que lo supe siempre porque en mis juegos infantiles siempre había una pausa para primero hacer de maestra. Es decir, yo a veces les ofrecía a mis amigos del barrio, Sí. a los niños con quienes jugaba, que primero íbamos a estudiar un poquito y después jugábamos. Ah, Entonces, por mira supuesto, vos. la maestra era yo Ya y era la los sentaba. maestra ordenaba todo. Yo era la maestra, yo los ordenaba siempre, tenían que traer algún cuaderno, si no buscábamos alguna hoja, escribíamos donde se pudiera, pero yo tenía esa necesidad de sentarlos y que fueran mis alumnas y mis alumnos, si no eran ellos eran mis muñecas, pero siempre tenía la Ah, necesidad igual de que mi hija enseñar. Lucía. Ah, viste, hay algo ahí, Sí, sí. digamos, de una vocación Sí, primaria sí, que sí. se sostiene. Pero yo creo que en mi caso hay algo muy vinculado a la comunicación. Creo que el eje que más me atraviesa es el poder compartir con otras personas en la comunicación. La escucha, la reelaboración de lo que se plantea, la lectura de lo que sucede en los grupos, la posibilidad de encontrar, digamos, una luz cuando se hace nudo en algo, tratar de resolver el conflicto. Creo que tiene que ver con eso, con la comunicación y con este rol de mediadora. Me parece que eso es lo que me habita desde muy pequeña, una necesidad de decir de muchas maneras y Pero sobre todo con tuviste, el o sea, cuerpo. perdón, pero tuviste a alguien cercano a quien desde chica le tuviste que hablar con lenguaje de señas y por eso dijiste, bueno, mi decisión es ir por ese lado. No, no, yo creo que cuando empecé incluso a estudiar lengua de señas, yo decía y sostengo que no había conocido nunca a una persona sorda. Pero tenía algo de contar, además de contar con mi cuerpo, como nunca canté bien, pero cantaba, y además gustaba, porque se ve que
simpática, qué sé yo, sería una niña simpática desde el histrionismo o algo por ahí, se me ocurre, porque no es algo, esa sí que no es una habilidad que yo tenga, la de sonar lindo Sí, cuando canto, pero cantaba, actuaba, ya te digo, coordinaba grupos, te armaba la escuela en el garage, en la vereda, donde fuere, escribía en la tierra, en una pared con una piedrita o en un papel, reescribía mis cuadernos de la escuela permanentemente, había como una necesidad de escribir y de decir. sí. Pero nunca una persona sorda en mi vida, ¿eh? Ah, No, realmente no, ni siquiera por la edad, ni siquiera pensar, bueno, un abuelo, una abuela medio sordo por los años, no, nada de eso, nada de eso, nada. Bueno, nada. y llegaste acá en Almirante Brown, por ejemplo, a la Feria Internacional del Libro este año, trayendo en tu stand la variedad, ¿no? De toda tus libros y bueno, hay libros que, por ejemplo, dice a dónde quiera llegar. Por ejemplo, contanos un poco de cómo llegó a donde quiera llegar. Bueno, ese es el segundo libro álbum que publiqué y bueno, tenía que ver también con el hacer, con el hacer y con la libertad, con algo, creo que la primera imagen que tuve fue de hacer algo con mis manos, además de hablar esta lengua, por eso el protagonista es un barquito de papel. Sí, Y pensé mucho en la libertad, ¿no? En la libertad que nos dan las palabras, en la libertad que nos da conocer a otras personas, en la libertad de, no en la libertad solo de hacerme libre, sino de habilitar libertades a otros, de dejar libres a las personas que nos rodean, a la gente que nos acompaña, educar en libertad, leer para libertar, para liberar y para libertar, como todas esas tareas que tienen que ver con eso, con llegar a donde quieras llegar, pero no con el valor de si vos crees en tu sueño lo vas a lograr, porque definitivamente hay limitaciones muchas veces concretas, materiales, digamos, de nuestra existencia que no nos permiten concretar necesariamente todos los sueños, pero sí creer que si yo habilito espacios de libertad, si yo creo en lo que estoy haciendo con amor y respeto hacia los demás, sobre todo eso, con amor y respeto, creo que sí, a donde quieras llegar, con la imaginación, tal vez no necesariamente desde lo concreto siempre, no como no como valoración exitista, sí, a donde quieras llegar, no, no creo en ese tipo de discursos, pero sí. sí creo que la imaginación, por ejemplo, es una gran posibilitadora de esto, de llegar, ¿no? De poder seguir soñando, imaginando y desde esa necesidad generando pequeños cambios, tal vez no grandes transformaciones, porque sola no se puede, nunca Sí, sola o solo se puede, sí, pero bueno, ir encontrando esto en la vida, ¿no? Como de ninguna manera quisiera nunca que se leyera como esto. Bueno, vamos, si insistís lo vas a lograr, porque a veces hay obstáculos que no nos dejan alcanzar necesariamente eso que queremos. y sí. Pero, pero bueno, la lectura, la lectura de textos, la lectura de imágenes, nos permiten a veces soltar, ¿no? Dejar liberar nuestra imaginación, liberar nuestras emociones, liberar la comunicación, liberar el amor que, que nos mantiene en este mundo, ¿no? Sí, A todas seguro. las personas. Sí, y vos decís del amor y me voy al otro libro que bueno, que automáticamente con el amor también tiene que ver, ¿no? Porque cuando después de la partida de una amiga, dice, ¿no? En esta presentación también que tengo de algo que cambió todo, ¿no? Para la vida de alguien, ¿no? En este caso de la protagonista, que es Lía, ¿no? En el diario de ella personal. Sí, claro. Bueno, ese es el primer libro álbum. Digo el primero porque es el primer libro álbum gestado desde las dos lenguas. Los Sí, dos libros álbumes fueron gestados desde las dos lenguas. Son textos originales, pero además yo los pensé en primer término en imágenes. Y este algo que cambió todo también tuvo que ver con eso, con animarme
a escribir un texto que se me presentó en imágenes. Las ilustraciones de los dos libros son de dos ilustradoras geniales, Jody Marco y Nadia Presberg. Ellas ilustraron este libro, pero lo hicimos conjuntamente. Yo tenía muchas imágenes en relación a los protagonistas, a la protagonista de Algo que cambió todo, que es Lía, y quería también esto con ese libro, quería contar un poco que a veces lo que hace que algo cambie no es tratar de tapar la tristeza con cosas que vienen de otros lugares, sino recibir ese llamado, recibir esa carta de quien de alguna manera, o de la situación que de alguna manera provocó esa tristeza, porque bueno, hasta que Lía no recibe noticias de su amiga, su tristeza está ahí, sigue merodeando, la habita, y es muy difícil para ella salir de ese lugar, hasta que su amiga le escribe y de alguna manera esa tristeza se convierte en una tristeza compartida, porque su amiga Susi también la extraña. Sí. No es algo de uno, nunca es algo de a uno, Sí. nunca es algo de a uno. Y seguro. Por eso lo Es, social en mí, ¿no? sí, Nunca es algo que suceda de a uno. sí, seguro. También tenés la versión del Principito. La versión del Principito con lengua de señas argentina. Mira, por lo que investigué, estuve investigando a un coleccionista que no es de acá, es suizo, que tiene un montón de versiones del Principito. No encontré ninguna en lengua de señas. Argentina sé que no, pero en otras lenguas de señas yo personalmente no encontré. Eso no quiere decir que no exista en algún lugar del mundo, Sí. pero bueno, no encontré ninguna versión señada. Yo empecé con el Principito, bueno, está basado en otra obra, en un clásico, en El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, y entonces yo en realidad con esa obra empecé al revés. Yo empecé con una propuesta de serie narrativa online. Entonces traduje 25 de los 27 capítulos y los subí gratuitamente a la web. Durante algún tiempo trabajé más de un año en esto, pero lo fui subiendo semana a semana como si fuera una serie, justamente, una serie narrativa. Y después, a pedido de algunas personas, sobre todo de personas que me escribían desde escuelas de sordos y otras escuelas, diciéndome: me encanta la serie, pero quiero tenerla en un papel, quiero poder ir al material desde el papel, lo quiero tener en la biblioteca de la escuela, ¿cómo hacemos? Y yo decía, bueno, bájense los links. Y entonces me decían, pero no está la posibilidad y de bueno, imprimirlo. dije, probemos. Sí. Otra genia, la ilustradora Senji Antares, que también ha ilustrado otras obras que hice anteriormente, con la que trabajo hace mucho tiempo. Así que en realidad El Principito nace antes para una versión online en la web, y después se hace el libro en papel. Por eso en el libro impreso, la bajada de los capítulos es una suerte de sinopsis de cada capítulo, pero con el QR que acompaña a cada uno de esos pasajes, vos podés acceder no solo al capítulo completo, una versión, por supuesto, del capítulo completo señado, sino que además tiene un audio en simultáneo, a diferencia de los otros dos libros álbumes. Sí, y también tenés un clásico, también pasado, ¿no?, al lenguaje de señas, el de Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. O sea, Alicia. te buscaste realmente libros complicados, pero que decís, es un desafío para vos, ¿no?, en hacerlo. Oh, totalmente. Y además tenés razón, Karina, libros complicados. Porque El Principito, empecé, o sea, es hermoso, pero hacerlo... Totalmente. Fue muy complicado y dije, ¿por qué? Y Alicia, sí, justo te iba a decir, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué hice esto? Porque, te cuento por qué. El Principito, porque es uno de los primeros libros que leí en mi vida. Lo leí de muy chiquita y no entendí nada. Sí, yo también. Sí, lo leí y dije, qué lindo, pero no entendía mucho. Y no. Y lo que me pasó con El Principito, yo siempre cuando hago estos trabajos, sobre todo cuando traduzco a otros autores,
siempre trabajo en colaboración con alguna persona hablante nativa, si se quiere, hablante original de la lengua de señas, con alguna persona sorda. Me gusta compartir el proceso ir mostrándole, poder hacerle consultas, tener diálogos en relación a lo que va pasando respecto de la lengua, ¿no? De cómo uso yo la lengua en esa versión. Y en El Principito me acompañó una persona sorda, Ivana Navarro, y cuando grabamos la versión final, cuando hicimos la versión de todos los capítulos en varias jornadas de grabación, cuando terminó el cuento, ella se emocionó mucho y me dijo gracias, porque por primera vez pude leer un texto que siempre me había llamado la atención, pero que nunca hubiera leído en español. Mira vos. Y estaba muy emocionada. Y bueno, yo lloré con ella, por supuesto, porque me resulta muy conmovedor el final. Sí. Pero además pensé qué importante compartir esto que es parte de nuestro acervo cultural, ¿no? De que una persona sorda necesita para leer a ver, las personas sordas pueden leer en español. Sí. Lo que pasa es que si yo te pregunto, Karina, si vos supieras leer, si vos sabés leer en otra lengua, ¿en qué lengua preferís leer? La mayoría de las veces español. Uno prefiere leer en su lengua. Obvio. La mayoría, no seguro. siempre, pero la mayoría. Sí. Bueno, poder leer en su lengua fue un acercamiento muy profundo con el texto. Seguro. Y entonces dije, bueno, a esto le sigue Alicia. Seguro. Que ahora estamos preparando la versión impresa de Alicia. Sí. Me adelanté. Sí, Gabriela, sabés que el tiempo es tirano en radio y en televisión también, pero bueno, acá quedamos con este micrófono abierto para seguir hablando cuando vos quieras. Entonces vamos a invitar a los oyentes y televidentes de la Mix que los que quieran acercarse a vos, a tu material, pueden ingresar a tus páginas web, ¿no? Que es www.gabrielalimachaparro.com.ar, ¿no? Exactamente. Ahí pueden encontrarse conmigo de alguna manera, escribirme, y por supuesto siempre estoy abierta al diálogo con lectores y no lectores, nuevos lectores, viejos lectores, con quienes quieran. Está bien, y como te dije recién, nos volvemos a contactar para que nos sigas hablando un poco de tus próximos hijos, ¿no? Literarios. Bueno, muchas gracias, Karina. Muchas gracias por tu visita a la feria. Gracias por esta propuesta. Fue un encanto conocerte a vos, a tu hija, y muchas gracias por hacerme parte de tu programa. Muchas gracias, sí, que te mando un beso grande. Era la escritora Gabriela Lima Chaparro. Los que quieran contactarse con ella, sí, la pueden ubicar a través de su página web Gabriela Lima Chaparro, así como suena, así todo junto y en minúscula, Gabriela Lima Chaparro, con doble R, ¿no? chaparro.com.ar. De esa manera pueden ubicar a la escritora y bueno, es un montón de cosas más, Gabriela, pero bueno, una hermosa personita que conocimos el otro día en